Hoy trabajaremos con un nuevo método a través de lo que son estos estudios de tiempo en nuestra clase de organización y métodos. El método se llama estudio de tiempos, método de parar y observar. Esta es una herramienta de mucho uso, de mucha utilidad para todas las personas que buscamos la estandarización del trabajo dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro departamento, independientemente de cuál sea el giro de la organización. Nosotros necesitamos utilizar la herramienta y adaptarla a las necesidades que tengamos. En el caso nuestro, que somos de la carrera de informática, pues de igual manera necesitamos identificar todas y cada una de aquellas actividades que requerimos, ¿verdad? Para poder adaptarlas a este método de estudio de tiempo, método de parar y observar, para obtener el resultado que deseamos. Este viene siendo pues una herramienta que me permite llegar a alcanzar esa productividad, esa eficiencia, esa calidad en los resultados que pues estamos esperando. Veamos rápidamente lo que dice la teoría, ¿verdad? Para poder comprender más fácilmente lo que estamos hablando. Muy bien. El estudio de tiempo, método de parar y observar. Primero que todo, pues aquí nos dice que para poder seleccionar un método de estudio de tiempos es necesario escoger aquel que encaja mejor a la actividad que el trabajador esté realizando, para lo cual se va a seleccionar el método más adecuado o no, pero aún cuando no exista una situación de esta naturaleza, se va a emplear el mejor método por contribución o por la contribución que te presta la reducción de los costos de operación. Entonces, usted va a ser el que va a identificar cuál es el mejor método que le va a asentar más de acuerdo al trabajo que usted está tratando de desarrollar. En este caso es el método de parar y observar. Dice que este método de parar y observar pues determina la estandarización de los tiempos de trabajo, lo cual da como resultado un incremento de la eficiencia y la productividad, así como la reducción de costos. Esos son tres elementos que no podemos dejar por alto, ¿verdad? Cuando estamos desarrollando un estudio de tiempos utilizando este método. Lo que es el incremento de la eficiencia, muy importante, el incremento de la productividad, número dos, y la reducción de costos en términos generales. Dice la teoría de que para poder utilizar este método necesitamos dos elementos importantes. Uno, la experiencia de la persona y el criterio para hacer estimaciones y el uso del cronómetro. Lo que nos dice es que nuestra herramienta principal de trabajo va a ser el cronómetro, un elemento muy importante que todos tenemos en nuestros celulares, en nuestros relojes, ¿verdad? Y existen aparatos propios para poder sacar tiempos utilizando precisamente ese cronómetro. Y obviamente se necesita de la experiencia de la persona. Es decir, no es cualquier persona la que va a venir a desarrollar un estudio de tiempos utilizando este método, sino que tiene que ser un especialista. Y se recomienda que por lo general sean dos. Una persona que venga a tomar los tiempos con el cronómetro y otra persona que haga las anotaciones en la hoja de observaciones correspondientes. Dice aquí la teoría de que este estudio de tiempos, pues es necesario clasificar esta hoja de elementos o esta hoja de actividades en elementos, ¿verdad? El trabajo se va a desarrollar por varios ciclos y para poder hacer estos ajustes por eficiencia, pues debemos de tener en cuenta lo siguiente. Dice, para tomar las lecturas o los tiempos a través del cronómetro, pues debemos de considerar, número uno, si vamos a estudiar al trabajador promedio, ¿verdad? O a un trabajador muy eficiente. El trabajador promedio es aquel que está en la media de todos los trabajadores. Y el trabajador muy eficiente es aquel que tiene mucha especialidad, es aquel que puede manejar las actividades tal vez de una manera más rápida, de una manera más eficiente y pues tenemos que tener mucho cuidado en ello. Porque si vamos a medir por un trabajador muy eficiente, tenemos que trabajar con todos de manera eficiente y ese puede ser muy delicado al momento de obtener resultados.
Un trabajador promedio, aquí nos dice quién es el trabajador promedio y también usted puede ver acá quién es el trabajador muy eficiente. Mire, el eficiente es el que tiene destrezas y métodos para poder desarrollar ese trabajo y la desventaja es que usted lo va a medir precisamente por ello. Entonces, ahí está el punto importante. Aquí aparece lo que es cada elemento. Nosotros una actividad la podemos dividir en elementos y entre mayor número de elementos la dividamos, va a ser mejor. ¿Verdad? Ahora, debemos de considerar lo que dice acá. Puede variar las operaciones simples o complejas, para lo cual se considera que entre más compleja sea una operación o una actividad, mayor será el número de elementos que vayamos nosotros a dividir la actividad. Cada elemento en que dividamos una actividad debe de tratarse por separado, por muy pequeño que este sea. Y para poder definirla como un elemento en términos de tiempo, este debe de durar no menos de 0.05 de minuto. O sea, en otras palabras, la actividad debe de durar lo mínimo 3 segundos. Si nosotros multiplicamos los 60 segundos que tiene un minuto por 0.05, entonces decimos 6 por 5, 30. Ese 30, haciendo la relación correspondiente, nos da 3 segundos. Entonces, eso es lo mínimo que debe de durar una actividad, o en este caso, un elemento. Para poder calcular el tiempo estándar. Bueno, todo esto nos lleva a nosotros a determinar lo que es precisamente ese tiempo estándar. Nosotros queremos llegar a ese tiempo estándar. Bien. Para seleccionar al operador, nosotros debemos de tener en cuenta pues todos estos elementos que aparecen acá. En cuanto a la productividad, mire qué importante es esto. En cuanto a la productividad, es aquella que se conoce como horas hombre trabajadas, eliminando de hecho todos los desperdicios o el mal uso de los recursos y el tiempo, por lo cual el resultado es un mejoramiento de. ¿Qué es lo que vamos a obtener nosotros a través de todo ello? O sea, a través de esta productividad. Pues podemos obtener lo que son nuevos métodos de trabajo, ¿verdad? Porque obviamente eso es parte de nuestra funcionalidad o de nuestra responsabilidad como asesores en la empresa utilizando este método y hacer la evaluación de las técnicas existentes. Para el desarrollo de la productividad se debe de considerar dos factores, que son los factores técnicos y los factores humanos. Para el factor técnico, nosotros debemos de incluir el equipo, que ya sabemos que en nuestro caso es la computadora, ¿sí? Los materiales que vayamos a utilizar, dependiendo del tipo de actividad que vayamos a desarrollar, la plata, o sea, el dinero no puede ser desapercibido en este momento, y las herramientas que utilicemos para poder desarrollar nuestras actividades. Entonces son 4 elementos dentro de lo que es el factor técnico. Para el factor humano, nosotros tenemos que evaluar también al hombre, ¿sí? Al hombre lo evaluamos en 4 partes importantes, que son las habilidades, el esfuerzo, las condiciones y la consistencia. En general, todos ellos dependen de la motivación del trabajador. Entonces, para poder determinar este factor humano, nosotros nos vamos a auxiliar de un método que vamos a ver más adelante, que se llama el sistema de la Westinghouse. O sea, existen varios métodos a través del cual podemos calificar o nos pueden servir para poder calificar el trabajo de una persona. En nuestro caso particular, vamos a utilizar el sistema Westinghouse. Ya veremos que es un método muy sencillo para poder trabajar. Aquí tenemos lo que es la terminología que vamos a utilizar para desarrollar nuestro trabajo utilizando este método en la primera instancia, ¿verdad? Lo primero es saber lo que es un tiempo de ciclo. Ya nosotros conocemos qué es eso: alimentación, procesamiento y salida. Y aquí está la nomenclatura de cada una de ellas. El tiempo normal, que es igual a tiempo promedio por factor de calificación. Entonces aquí está, tiempo promedio por factor de calificación. Este es el segundo elemento a tener en cuenta. El tiempo estándar, que va a ser igual al tiempo normal más el tiempo normal multiplicando a todo este suplemento que tenemos acá. Todo esto de aquí es un suplemento, donde TT dice aquí que es igual al tiempo en minutos diarios. Nosotros trabajamos 8 horas diarias. 8 por 60 minutos que tiene la hora nos da 480 minutos el día. La S es la tolerancia de trabajo. Esa tolerancia de trabajo es esta S que tenemos aquí. Puede ser de 30 minutos diarios, 45 minutos diarios o 60 minutos diarios. En eso tenemos que tener mucha observación.
Obviamente, todo esto es para poder encontrar este tiempo estándar. Y el costo por proceso, o sea, el costo por operación. El costo por operación es igual a la mano de obra diaria más el costo de uso del equipo diario, todo eso dividido entre una capacidad de trabajo diaria. Y esto ya lo podemos nosotros hacer. La hoja de observaciones, esta es la hoja de observaciones que vamos a utilizar nosotros. Veamos que está dividida aquí, vamos a colocar el nombre de la operación, la hora en que iniciamos y finalizamos la operación, quién es el responsable, quién lo aprueba, observaciones que vamos a tomar en cuenta. Aquí vamos a colocar los elementos en que se divide la operación, una sola operación. Aquí tenemos los ciclos, 1, 2, 3, 4, 5. El número mínimo de ciclos que debe de tener una operación son 5, ¿sí? Esto que tenemos aquí, que es por elemento, va a ser T y L. La L significa una lectura de tiempo y la T significa el tiempo. Veremos a través de un ejercicio cómo poder trabajar con estas L y con estos T's. Aquí vamos a obtener sumatorias de tiempos, ¿verdad? La sumatoria de estas T's la vamos a colocar aquí. Vamos a obtener un promedio, que es la sumatoria de este promedio entre los 5 elementos. Un factor de calificación, que ya veremos cómo lo hacemos. Dijimos que iba a ser a través del sistema Westinghouse y un tiempo normal. Ya con los valores de esta tabla, nosotros podemos perfectamente poder obtener este tiempo estándar. Miren, porque tenemos tiempo estándar, el tiempo de trabajo diario, más la tolerancia. ¿Qué más tenemos por acá? El factor de calificación. Ya veremos cómo poder calcular ese factor de calificación.